Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque Dios allí se le había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bakut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob, y volvió de Padán Arán, y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado, en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días, y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por tu escritura. Dirígenos, Señor, en este tiempo, que podamos conocer mejor tu persona, tu carácter. Concede también la guía de tu Santo Espíritu, para entender, pero sobre todo también, Señor, para aplicar en esta semana lo que aquí dice, que podamos así honrarte. Amén. Toma en su lugar. Es un texto interesante el que tenemos hoy, y es interesante, es un adjetivo que no me gusta mucho utilizar con la palabra del Señor, porque es mucho más que interesante, es trascendente, es eterna, cambia la vida. Pero digo interesante porque es la reunión de muchas circunstancias, y quiero que piense en esto. ¿Cómo habrá sido este tiempo para Jacob? Lleno de significado, lleno de mucho significado. Puesto que él, cuando había visto a su padre las últimas veces, ¿qué había hecho? ¿Recuerdan todavía? Lo había engañado para hacerse de su bendición como si fuera Esaú, el hijo primogénito. Y después de eso sus padres arman un plan, sabiendo que Esaú lo había amenazado de muerte. El día que se muera el papá, te voy a matar también a ti. Sabiendo que lo había amenazado, le arman un plan y pues vete a conseguir esposa, hijito. Vete ya con tu tío
¿verdad? Harán para que aquí no vaya a haber problemas en la casa. Y él se fue y no volvió a ver a su padre hasta muchos años después. Muchos años después. Hay algo más que hay que tener en consideración aquí, es el reencuentro con Esaú. Ya había habido un encuentro, ¿se acuerdan? En el camino de regreso a Canaán, ya se habían encontrado y Esaú había salido a buscar a su hermanito con 400 hombres, que no eran precisamente un comité de bienvenida, no iba como con planes de darle un abrazo y un beso, hermanito, vente. Llevaba 400 hombres armados, iba a cumplir su promesa, pero el Señor aparece en Peniel a Jacob y cambian todas las cosas, y el día siguiente Jacob se encuentra con Esaú en paz. Y no cumple su promesa a Esaú. Pero le dice, bueno, nos vamos juntos. Y recuerden, Jacob le da la vuelta y lo deja ir solo y él agarra para el otro lado. Quizá todavía tenía miedo de su amenaza. Pero aquí en el capítulo 35, versículo 29, otra vez se encuentra con su hermano Esaú. Hay más razones por las que digo que estos versículos del 27 al 29 son sumamente interesantes, porque además nos dice que expiró Isaac y murió y fue reunido a su pueblo. Pocas veces se ha visto en este primer libro de la Biblia esta expresión, fue reunido a su pueblo, pero esto habla de la esperanza y de la certidumbre. Es que esperanza entre cristianos debe ser sinónimo de certidumbre. Esto habla de la certidumbre que tenían estos hombres de que después de esta vida había otra vida y una vida de reunión con otros que también tenían fe en el mismo Dios. Así que está lleno de detalles estos versículos. Como usted junto conmigo leyó, en este capítulo 35 vimos a Jacob con Dios, reiterándole su promesa y diciéndole, vete ya a Betel, ahora sí es el tiempo. Quitan todos los ídolos, se regresan, pero en el camino de regreso a Betel suceden cosas como la muerte de Raquel, sumamente dolorosa para Jacob, la muerte de Débora, una mujer ahí importante, recuerden, hablamos de ella. Sucede también la traición de Rubén, queriendo usurpar el lugar de Jacob. Y ese sí le quiero dar un poquito de más tiempo de recuerdo, porque es importante para lo que vamos a ver hoy. Dice allí que en el versículo 22, y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bilha. Recuerden que este no fue un asunto de atracción sexual, este fue un asunto de poder. Bilha era sierva de la esposa amada de Jacob, Raquel. Seguramente esta mujer tenía sueños, aspiraciones de, bueno, ya se murió la patrona, ahora la que va a pasar a ser la señora de la casa voy a ser yo. Pero Israel, Jacob, levanta un monumentote a su esposa y deja en claro que la esposa amada era aquella. Y Rubén, pensando que su padre pues ya es grande, entonces dice, pues entonces quizá el sucesor voy a ser yo, porque soy el primogénito. Entonces se acuesta con Bilha. Israel se entera de todo esto y es una especie de desacato, de golpe de estado que Rubén le quiso dar a su padre. Eso es importante porque ahora vemos el regreso de Jacob hasta la casa de su padre. Antes de que vayamos al versículo 27, quiero también traer a su mente, a su memoria, lo que dice Génesis capítulo 28, versículo 20. Es el encuentro de Dios con Jacob, ahí todavía no se llamaba Israel, con Jacob en Betel, la primera vez que se le aparece. Y esta es la promesa que Jacob hizo. ¿Recuerdan? Allí dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, mucha atención, si Dios está conmigo. Yo ya les expliqué que ese sí no debe ser un sí condicional, sino un sí afirmativo. Como Dios estará conmigo, él estaba lleno de fe en ese momento. Como Dios estará conmigo y me guarda en el camino que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Ahora tiene el cumplimiento de Dios en Génesis 35, 27, cuando dice: Jacob fue a su padre Isaac en Mamre, en Hebrón. Dios cumplió. Todos esos años le fue bendiciendo. ¿Se acuerdan que ya Jacob y Esaú eran juniors, no? Ya vivían de la riqueza de su padre, y era inmensamente rico. Isaac fue más rico que Abraham. Pues ahora llega este Israel, antes llamado Jacob, que ahora tiene todavía más riqueza. Lo de su padre va a ser suyo cuando su padre muera, y se va a sumar a todo lo que Dios ya le dio a través de los años. Bueno, por allí corre el chiste, ¿verdad? No, de mis padres solo heredé las enfermedades. Bueno, ese no era el caso de Jacob. Heredó muchísimo más. Y todo lo que Dios le dio, ahora, no solamente le dio riquezas, le dio familia. Una familia muy grande. ¿Cuántos hijos? 12. Y una hija. Así que esta era la base de lo que llegará a ser más adelante toda la nación de Israel. Dios le había bendecido. Jacob podía haber llegado a casa de su padre con la actitud de: ahora ya llegó el que viene a suceder, ¿eh? ¿Qué crees? Dios me ha hablado, no una, varias veces. Me ha bendecido. Es más, se me apareció en Betel y en Peniel. ¿Cuántas veces se te apareció, Padre? ¿Cuántas veces te ha hablado? Podía haber llegado con una actitud arrogante y de desacato a la casa de su padre, pero estos versículos dicen todo lo contrario. Yo sé, aquí dice que Isaac vivió 180 años y expiró y murió. Pero, ¿quiere usted saber algunos datos interesantes al respecto? Bueno, se los tengo que decir para entender mejor las palabras que están en esos pocos versículos. Isaac no murió inmediatamente que Jacob regresó. Le voy a leer de el comentarista, me parece que es John Balbus, disculpe que no tengo la cita, perdón, es Herbert Duple, que lo cita Carballosa muchísimas veces. Escuche esto, ponga atención porque son números. No vino a una clase de matemáticas, pero aquí va a tener que sacar lo mejor que tenga de matemáticas. La muerte de Isaac es reportada en estos versículos, aunque no sucedió sino hasta unos 12 o 13 años después de que Jacob regresó. Poco tiempo después de lo que sucede en estos versículos, José fue enviado por sus hermanos hasta Egipto, cuando apenas tenía 17 años. Cuando se paró delante de Faraón, de acuerdo a Génesis 41-46, José tenía 30 años. ¿Escuché eso? 7 años después, cuando ya José tenía la edad de 37 años, fue cuando Jacob, o sea Israel, vino a Egipto. Para ese entonces Jacob tenía 130 años. Parecen esas ecuaciones que no las resuelve él, y hay unos cuantos más que yo conozco, pero escuche bien, eso está en Génesis 47:9. Consecuentemente, Jacob debió haber tenido 93 años cuando nació José. Está registrado antes. Ya regresamos. Nos fuimos hasta los 137 allá en Egipto. Ahora regresemos a cuando Jacob apenas tuvo a su hijo José. Y todavía le faltaba Benjamín. Dice, consecuentemente, repito eso, consecuentemente, Jacob debió haber tenido 93 años cuando José nació al final de este capítulo. Entonces, 93 más 15, cerca de 108 años. Pero Isaac tenía 60 años cuando Jacob nació. O sea, sume 108 más 60, Isaac debió tener a este momento 168 años, cuando está de regreso Israel en su casa, a casa de su padre.
es apropiado mencionar la edad de Isaac cuando Jacob regresó, porque al cerrar la vida de Isaac es adecuado que se mencione su muerte, aunque no sucedería por otros 12 años. ¿Por qué es adecuado? Porque ahora la bendición de Dios y el plan de Dios reposará en Israel, ya no en Isaac. Se nos adelanta la mención de su muerte, que no ocurrió, sino por otros 12 o 13 años. Se nos adelanta la mención porque hay un cambio en la línea de la redención. La labor de Isaac estaba terminada. Ahora era Jacob, sobre el cual Dios había venido ya trabajando, y a través del cual de él y de su familia seguiría la línea hasta llegar al Señor Jesucristo. ¿Sabe que dentro de poco voy a tener que dar un estudio que se llama La humildad del predicador? No porque yo sea humilde, hermano, pues nada más con decirlo lo perdería. Es porque se me encargó. Y es interesante ver cuántas vidas, cuántas predicadores, profetas en la palabra del Señor no sabemos nada de ellos. Por ejemplo, Joel, inferimos 2 o 3 cosas. De Habacuc no se dice nada. ¿Por qué? Porque lo importante es el mensaje, no el mensajero. Lo importante fue lo que dijeron de parte de Dios, no sus vidas. Si eran altotes, chaparritos, lampiños, barbones, quién sabe. Lo que importa es el mensaje. Y sabe, eso ocurre una y otra vez en la Biblia, porque hay uno que es el importante. Estudiamos la Biblia y estas historias, pero lo importante no son los hombres. Es el Señor, es Dios, es su Hijo Jesucristo. Y, permítanme decirlo así, en un plumazo se nos resumen 12 años de la vida de Isaac, porque su trabajo ya había acabado. Ahora Dios estaba obrando a través de Israel y de su familia. Por eso es que es importante ver lo que sucede con Rubén, porque cuando Jacob regresó, todavía convivió unos 12 o 13 años con su padre. Y aunque la bendición de Dios ya venía sobre él no tuvo una actitud de arrogancia y de desacato contra su padre. Al contrario, termina dándole sepultura junto con su hermano, lo cual habla bien de él. Tenían esclavos por montones. Podía haber dicho, ya, ustedes se encargan y ya. Y no lo hizo. Honró a su padre hasta sus últimos días. ¿Sabes? También digno de mencionarse que para el tiempo en que Jacob regresó a casa de su padre Isaac, no hay mención de palabra de Isaac. No hay mención de nada que haya hecho él. Murió de 180 años, dice el versículo 28. Réstele 12 o 13, son 167, 168. Una edad que para ese tiempo, bueno, para nuestros tiempos ya es insólito, pero para ese tiempo ya era avanzada, ahora sí ya es un anciano. Es posible, como opinan algunos comentaristas, que la edad de Isaac le haya ya sido una carga y que no se registren palabras o actos de parte de Isaac ahora que regresó su hijo, unos 25 o 30 años después, porque ya estaba impedido por diversas, quizá debilidades en su cuerpo o enfermedades. Este era el momento para dar el golpe de estado, ¿no creen? Mi padre ya está bien mal. Ya ni siquiera se pudo levantar aquí a saludar. Ya no dijo nada, ya no puede hacer nada. Este es el momento, Dios se me ha aparecido a mí. Este es el momento. Pero no se ve que lo haga. Contraste eso con la actitud de Rubén. Con razón nos repitió la historieta de Rubén. Entonces vea el versículo 27. Jacob fue a su padre Isaac en Mamre de Kiriat Arba. Mamre, recuerda, era este encinar, dice, en algunas ocasiones dice encina, pero era un encinar, no ancina, encina, y no encía, encina. Entonces era una especie de bosque pequeñito de encinos
donde habitaban, quizá pues por la sombra que allí podían encontrar, allí estaban, dice, es decir, Hebrón, donde había residido Abraham e Isaac. Ahora, ese detalle es importante, porque Jacob es el siguiente eslabón en la cadena de la redención. Aquí vivió Abraham, aquí vivió Isaac, los hombres que Dios utilizó para iniciar todo, el pacto abrámico. Él está gozando ahora del pacto abrámico y va al mismo lugar donde Dios había estado con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Y de repente es donde se nos insertan los datos acerca de Isaac. Su vida fue de 180 años. Una vida considerable para ese tiempo, como, bueno, larga. Por eso es que el versículo 29 dice, y expiró Isaac y murió. Y fue reunido a su pueblo. ¿Por qué tanto detalle? Porque es un hombre importante. Este fue el que casi murió sacrificado por Abraham. Ya ni nos acordábamos de eso. Este fue el que tuvo un hermano llamado Isaac, que según los hombres, ¿verdad? Pues como no podían tener hijos, Abraham y Sara, pues vamos a tener uno aquí a través de Agar. Y entonces, pues ya que el Señor cumpla sus promesas, y el Señor dijo, no, te dije que va a ser con tu esposa. Este es el hijo de la promesa. Este es el hombre a través del cual Dios continuó lo que inició con Abraham. Y por eso se le dedica tiempo para decir, expiró y murió y fue reunido a su pueblo. Qué interesante pensamiento. Yo sé que llevó otra línea, la de la honra a los padres. Ya se figuró hacia dónde va el sermón, ¿verdad? Pero yo sé que llevó esa línea, pero tengo que explicarle esto. Qué interesante expresión. ¿Quiénes son su pueblo? ¿Cómo que reunirse a su pueblo? Pues ¿cuántos ya habitaban el cielo para ese momento? ¿Cuál es su pueblo? Pues los de la fe. Pues ¿cuántos había de fe en ese momento? ¿Cuántos pueden recordar? Ya llevamos como 2 años y medio en Génesis, pero échenle memoria. ¿Cuántos hay hombres de fe y mujeres de fe hasta aquí? Bueno, Adán y Eva, aunque no tuvieron fe, pero sí, ya estarían en la presencia del Señor. Adán y Eva anduvieron por vista, ellos sí vieron, por eso es que no. Luego, ¿quién más? Abel, Set, Noé, Enoc. Son los más famosos. Luego le seguimos después de Noé, Abraham, Sara, Isaac. Pues no se les olvide Melquisedec. Ahora, ¿cómo conoció? ¿Cómo supo? Pues quién sabe, pero era hasta sacerdote. Tampoco se nos puede olvidar, ¿verdad? Y los que el Señor haya tenido, pero al menos esos son de los que debe estar hablando aquí. Y fue reunido a su pueblo. La esperanza, la certidumbre de una vida después de esta vida ya está desde el Antiguo Testamento. Y desde muy temprano en el Antiguo Testamento. Anciano y lleno de días. Esa es una expresión para hablar de una larga vida y plena. Ahora, hermanos, no nos vayamos porque, pues tenía vida plena. Pues sí, pues eran riquisísimos y tenían esclavos. No, era una vida plena porque conoció a Dios y porque vio a Dios obrar y vio su fidelidad. Él lo vio. Isaac estaba allí cuando Dios detuvo a Abraham y le dijo, no, espérate, ¿qué vas a hacer? Aquí hay un carnerito, sacrifica ese. Ahí estaba. Cuando Dios obró también a través de él. Esta era la oportunidad perfecta. Era un anciano, dice allí. Este era el momento en el que Jacob podía haber tomado el golpe de estado. 12 años o 13 tuvo para hacerlo y no lo hizo. Pues es que no estaba promulgada todavía la ley de Dios, pero usted ya sabe a dónde voy, a Éxodo, capítulo 20, y dice el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios,
edad. Jacob demuestra que aunque no estaba promulgada la ley de Dios, sí estaba escrita en su corazón. No voy a pasar por encima de mi padre. Dios ha hecho muchas cosas, Dios se me ha aparecido, pero yo le voy a honrar. Yo le voy a honrar. ¿Quieres saber dónde está eso también? Pues está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. ¿Por qué no checa que lo que digo es verdad? No se lo crea nada más así. Vea que sí está allí, que sí dice igualmente las mismas palabras de la honra a los padres. En Efesios capítulo 6 tiene que entender el contexto. Una vez que Pablo ha hablado de la llenura del Espíritu, de ser controlados por el Espíritu de Dios, dice que una forma en que mostramos la llenura del Espíritu es en amar a nuestras esposas, los esposos, en sujetarse las esposas a sus esposos, en los hijos, honrar a sus padres, en los padres no provocar a ira a sus hijos, los siervos sujetarse a sus amos, los que tienen alguna autoridad sobre otros en no mal usar esa autoridad. Pero el propósito por el que los llevo allí es porque dice el versículo 1 del capítulo 6: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. La razón por la que le muestro el puente entre los dos testamentos es porque este mandato está ratificado en el Nuevo Testamento. De la ley de Dios, de los 10 mandamientos, del Decálogo, 9 están ratificados en el Nuevo Testamento para que nosotros los obedezcamos. Solamente uno no. Ya saben la respuesta, ¿no? El día de reposo. Por eso no nos reunimos en sábado. Nos reunimos en el primer día de la semana, porque los primeros cristianos se reunieron el primer día de la semana para recordar la resurrección del Señor, un día domingo, y por eso nosotros lo seguimos haciendo así hasta el día de hoy. No guardamos el día de reposo, el día sábado. 9 de los 10 mandamientos se ratifican en el Nuevo Testamento. ¿Por eso quiere decir que obedecemos la ley mosaica? No. Quiere decir que la nueva ley, la real, la de Cristo, coincide en 9 puntos con la de Moisés, que Dios había dado. Le explico, porque los veo así como diciendo, ¿y cómo? O sea, sí, le creemos, pero ¿cómo? Mire, si yo voy a Guadalajara y manejo por una calle donde el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora, y yo voy a 50 kilómetros por hora o menos, resulta que en la Ciudad de México los ejes viales se manejan a 50 kilómetros por hora. Cuando estoy en Guadalajara estoy obedeciendo el reglamento de tránsito de la Ciudad de México o el reglamento de tránsito de Guadalajara. El de Guadalajara, porque estoy allí. Coincide que es el mismo que el de acá. Lo mismo pasa con la ley mosaica y con la ley de Cristo. El hecho de que haya 9 puntos que se repiten de los 10 en el Nuevo Testamento quiere decir que esos son los que obedecemos. Porque si estuviéramos bajo la ley mosaica estaríamos ofreciendo borregos y no en el puesto de barbacoa, sino aquí en el culto. ¿Sí? Coincide. Honra a tu padre y a tu madre está en ambos. La honra es el respeto, es la casi reverencia, no como objeto de adoración, como si fuese Dios, pero sí como objeto de nuestro mejor deseo, nuestro mayor respeto y nuestro más profundo amor. Es honra, honra. Merece mis mejores deseos, mi mayor respeto y mi profundo amor. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque no estaba escrito, Jacob parece hacer eso. Jacob parece hacer eso. Es interesante, hermanos. Hace pocos días se celebró en nuestro país el Día del Abuelito, el Día del Anciano. Y que yo recuerdo eso hace años no se hacía. Eso es muy nuevo. Pero está bien. Está bien porque
como en esos días salen muchas noticias al respecto de gente de la tercera edad, se dan a conocer muchas cifras que a veces no tenemos muy a la mano, pero le voy a decir algunas que me llamaron la atención, me cautivaron, porque cuando hablamos de personas de la tercera edad, para muchos de nosotros estamos hablando de nuestros padres. Hay otros que están jóvenes y que también sus padres todavía no llegan a esa edad, pero algunos de nosotros cuando hablamos de ancianos ya hablamos de nuestros padres. Fíjese, 8 de cada 10 abuelitos vive en un hogar con su familia. Eso le habla de muchas cosas: poder económico, remuneración, sistemas de pensiones, etc. 1 de cada 10 vive solo en su casa. Y el 59% de esos que viven solos son mujeres. Y el 67% de ese grupo son viudas. La situación de desprotección en la que se podrían encontrar se pone peor, porque dice, 4 de cada 10 recibe apoyos del gobierno. Y 1 de cada 10 abuelitos recibe apoyo de algún familiar. Son cifras del INEGI. O sea, son verídicas, pues salen a tomar encuesta. 1 de cada 10 es apoyado por algún familiar. 5.7 millones de personas de 60 años o mayores se encuentran en situación de pobreza, lo cual equivale al 43% de la población total de 60 años o más. Casi la mitad vive en situación de pobreza. Este año, mientras que estaba en Jutepec, porque varios de ustedes estaban allí en Jutepec con los jóvenes de Forge, visitamos a una pareja de ancianitos, doña Panchita, quienes viven a la orilla de un río, de un canal, y quienes nos platicaban de su profundo miedo del tiempo de lluvias, porque a veces las lluvias llegan y arrasan con todo, y su casita de cartón y palos, pues es de las cosas que se llevan. Mientras leía estas estadísticas, me vino a la mente Panchita. ¿Quieres escuchar otro más? O ya le paro. El trabajo doméstico que realizan los abuelitos es generalmente cuidar a niños menores de 6 años. Un trabajo duro, difícil. ¿Sabe por qué Dios dio una edad, rango, para concebir los hijos? Porque después es bien difícil. Se mandan mucha energía. ¿Por qué cree que ya me paro a hacer este ejercicio otra vez? No le voy a aguantar el paso a Esli ya cuando esté caminando. Ay, ella no va a necesitar andadera, sino yo. Porque es difícil. Dios da a los hijos en cierta edad que tienes la energía para llevarlos y traerlos y cambiarles y hacerles y desvelarte, y que ya le dio gripita y hay que darle a la hora y te paras esa hora. Por eso. Pero a muchos de ellos se les pide hacer más de lo que sus cuerpos están todavía en capacidad de hacer. Y entiendo que hay muchas razones para que llevan a eso. Hay razones económicas y las madres salen a trabajar. Entiendo muchas cosas. Solamente estoy haciendo énfasis en el problema o el trabajo que les representa a ellos. Es cansado. Hay muchas razones y quizá algunos casos sean justificados, pero solamente entendamos lo pesado que puede ser para estas personas realizar un trabajo cuyo cuerpo ya no está preparado para hacerlo. La honra a los padres pareciera que es un tema olvidado en nuestros días. Nos parece raro que el Antiguo Testamento penalizara, ya voy a ir con todos estos textos porque si no, no lo armamos, pero parece raro que el Antiguo Testamento penalizara al hijo rebelde con lapidación. Mátenlo. Es un mandato que Dios se toma muy en serio.
Ahora, ¿usted cree que Jacob cumplió ese mandato porque era bien buena persona? No, hombre, si lo hemos visto en las buenas y en las malas, y tenía muchas malas. Por la pura gracia de Dios. Pero ese mandato es vigente. Y no se acaba con el matrimonio. No se acaba cuando sales de casa de tus padres. No se acaba cuando te casaste. Sigues honrándolos. Es más, sigues honrando la memoria de tus padres cuando ya no están. Honra a tu padre. Está en ambos testamentos. Aplica, es nuestro también. El ejemplo máximo de honra no es Jacob. Él no es el héroe. El ejemplo máximo de honra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? ¿Qué tan buen hijo era nuestro Señor? Qué rara pregunta, ¿no? Yo sé que es rara. ¿Qué tan buen hijo era Jesús? ¿Cómo crees? ¿Qué tan bueno? Contésteme con la Biblia, no nada más me diga, ¿cómo crees? Que te preguntas esas cosas. Casi me tachan de hereje. Pues no, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor acerca de su propio Hijo Jesucristo? Mateo 3:17. Sí, y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Qué interesante que Mateo escribe esa palabrita que se traduce como he aquí. Quiere llamar la atención a ese hecho. Ya se bautizó Jesús, pero he aquí, pongan mucha atención. Si ya se andaban distrayendo, si son lectores de esos que van leyendo y así como que ya van perdiendo el hilo y piensan otra cosa, pon otra vez atención, porque Dios dijo de su Hijo: este es mi Hijo y estoy muy complacido con él. La misma honra del Señor Jesucristo es la honra que nosotros debemos dar a nuestros padres. La forma que Él obedecía al Padre es nuestro modelo de honra para nuestros padres, aun cuando estemos casados, aun cuando seamos adultos, aun cuando ellos ya ni siquiera estén. Se honra su memoria. Padre perfecto solamente nuestro Señor Jesucristo lo ha tenido. De ahí en fuera todos los demás somos imperfectos. Pero no honramos la perfección, honramos el lugar que Dios les dio en nuestra vida. El lugar que ellos tuvieron en el plan de Dios. Para pronto, si ellos no hubieran estado, nosotros tampoco. Y Jacob algo entendía de eso. Que aunque a él lo había traicionado a su hijo, y de una manera vil, hablamos de lo grotesco que era esa forma de traición. Él no hizo esas cosas con su padre. Él no hizo esas cosas. Misma honra. ¿Cómo enfrenta el hombre de Dios la separación y la muerte? Pues véalo. Dice allí: y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Ahora, probablemente sí usaron de siervos para cavar en la tumba. No digo que no. Pero el hecho de que hayan estado allí, el hecho de que hayan olvidado sus diferencias, al menos para ese momento, sus descendencias se iban a hacer enemigos. Y del capítulo 36, usted va a decir: ¿qué va a predicar el pastor la otra semana? ¿Esos puros nombres? Ya hasta el bebé más nuevo tiene nombre, ¿ya para qué le vemos esto? Ya. Pues es que usted va a ver que así como el Señor bendijo a un pueblo, el otro pueblo creció y llegaron a ser enemigos. Pero ¿para qué le quemo el sermón de la otra semana? Mejor déjenme terminar con esto. Y la honra traspasó las diferencias con su hermano. Vaya texto. ¿Cómo enfrentó la separación, la debilidad de su padre, todavía con honra? A pesar de que tenía todas las credenciales de el escogido de Dios. Más adelante la Biblia dirá: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Jacob había podido ponerse el amado de Dios. No lo hizo. Y no tumbó a su padre, lo honró. Cuando usted escucha estadísticas como las que le acabo de decir, que son de este año además de todo, usted y yo tenemos tiempo de reflexionar nuevamente en la honra que damos. Y cuando vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el de Él, no de Jacob, decimos: Señor, ayúdame. Jesús no solamente es la meta y el modelo a seguir, Jesús es el camino para llegar a esa meta.
Lo que quiero decirle es que Él nos plantea, nos muestra la vida que Dios espera, pero esa vida es imposible sin la propia vida de Jesús en nosotros. Hace rato hablábamos de eso. No es un esfuerzo humano lo que produce el tipo de vida que a Dios le agrada, es Cristo mismo. Y nosotros nos sometemos a su palabra y nos sometemos a su señorío y a su soberanía, y entonces Él actúa. Señor, debo honrar, lo dice tu palabra, pero ayúdame a honrar, como debo honrar, como tú honras al Padre. Jesús es el modelo, la meta, pero también Jesús es el camino para esa meta. La honra de Jacob nos recuerda de la honra de Jesús, y que la honra de Jesús nos recuerde de nuestra obediencia a Dios también, nuestro Padre. Nos ha dado su Espíritu, por el cual, dice Pablo a los Gálatas, clamamos Abba Padre. Si usted llama a Dios Padre es porque el Espíritu le provoca a llamarlo así, a relacionarse así con Él. Y siendo adoptados en la familia de Dios, nosotros honramos hoy a nuestro Padre Celestial. Que esa honra entonces también nos lleva a honrar a nuestros padres terrenales. Señor, dirígenos. A veces, Padre, parecieran cosas tan básicas. Nos las enseñaron algunos de nosotros de chiquitos, de niños. Estábamos en la cuna y ya nos hablaban de esto. Pero qué bueno es regresar a tu palabra y ser sorprendidos por estos 3 versículos, que a lo mejor en una lectura no muy cuidadosa podríamos pasarlos desapercibidos con algunos datos interesantes biográficos de Isaac, pero va mucho más allá. Nos muestra una actitud que tu Hijo Jesucristo mostró incluso mejor que Jacob, y nos da la muestra y nos da el ejemplo, el modelo, pero al vivir en nosotros también nos da la capacidad. Tu siervo, el apóstol Pablo, le escribió a Timoteo, a los ancianos, trátalos como padres y a las ancianas como madres, pues que aún en el grupo, en el seno de tu iglesia, Señor, podamos rendir esa honra unos a otros en nuestro trato con personas mayores. Que podamos de esa manera también mostrar que así te honramos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsala y danos el poder para vivirla diariamente. Amén.